26 de abril del 2025. La lectura es tomada del Evangelio de Marcos 16, del 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban en camino hacia la aldea. También ellos fueron anunciando a los demás, pero tampoco ellos le creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues aquí estamos viendo un resumen de lo que hemos estado escuchando toda la semana con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En primera parte, Marcos, bueno, pues recuerden que no conoció a nuestro Señor Jesucristo. Era pariente de Bernabé. Bernabé sí fue discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues nos describe aquí una explicación de lo que sucedió. Y bueno, pues dice aquí en Marcos 16, del 9 al 15, que habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, aunque bueno, pues nosotros decimos el primer día de la semana porque para los judíos era el primer día de la semana, o sea, el domingo. Para nosotros es el primer día de la semana, pues es el lunes. Bueno, y dice aquí: habiendo resucitado al amanecer el primer día de la semana, Jesús apareció primero a María Magdalena. Aquí vamos a poner la imagen de la que había arrojado 7 demonios. ¿Se dan cuenta cómo nos explica muy claramente Marcos que no era una prostituta? No era una sexoservidora, como les decimos hoy en día. Era una mujer discípula de nuestro Señor Jesucristo que lo siguió. Recuerden, en la semana, si han escuchado las lecturas, pues escuchamos que le dice maestro, rabí. No le llama de otra manera. Si hubiera sido su mujer, si hubiera sido su pareja, le hubiera llamado de otra manera, pero no, le llamó maestro, le llamó dándole a entender que es el que le había ayudado y le había librado de esos demonios que tenía, ¿no? 7 espíritus, imagínense. No tenía 1 ni 2, ¿no? Tenía 7. Bueno, hoy decimos que son los 7 pecados capitales. Así lo identificamos hoy en día. Entonces ahí está muy claro, ¿no? Ya para que le quitemos esa máscara tan equívoca que tenemos nosotros de decir que María Magdalena era una prostituta. Y pues no. Bueno, hay gente que no le pone a sus hijas Magdalena porque dice, no, la van a confundir con María Magdalena, ¿no? De que era prostituta. Y recordemos que Magdalena no es un apellido, ni es un sobrenombre del lugar de donde ella era, de Magdala. Y todas las mujeres que vivían ahí, que se llamaran María, pues eran Magdalenas. Ella no era la única. Bueno, pues ya quedó ahí claro, ya para que no tengamos ninguna especulación. De la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Aquí lo dice Marcos así, pero recordemos que en las lecturas de los otros evangelistas, nos menciona muy claramente que Simón, Pedro y Juan salieron enseguida al sepulcro para ver la verdad de lo que estaba diciendo María. Corrió primero Juan, llegó primero, pero no entró al sepulcro, y después llegó Simón Pedro. ¿Se acuerdan de eso que ya hemos visto? Aquí Marcos no nos identifica eso, simple y llanamente dice que no le creyeron. Pero en las otras lecturas de los otros evangelios, de Mateo y de Juan, pues nos damos cuenta de que Simón, Pedro y Juan fueron corriendo al sepulcro. Y nos sigue diciendo aquí, por último, dice aquí, después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. ¿Se acuerdan de eso? Que iban a Emaús y que fueron hablando con él y no lo reconocieron hasta que lo invitaron a pasar la noche del domingo. Pasar la noche, que para los judíos la noche del domingo, que para nosotros pues es la noche del domingo, pero para los judíos ya es la noche del lunes. Y le dijeron que se quedara ahí con ellos y lo reconocieron cuando partió el pan, ¿no? Y se les desapareció.
Y entonces se regresaron a Jerusalén estos dos hombres, discípulos, ¿no? No nos mencionan los nombres. Recuerden que eran muchos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, no solamente los apóstoles, sino eran muchos discípulos que seguían a Cristo, ¿sí? Se menciona más a los apóstoles porque pues, eran los enviados pues, después. Bueno, pues aquí nos informa Marcos de esta manera en general, que se le apareció en forma a dos discípulos que iban camino hacia una aldea, no nos dice cuál aldea, pues se iban a Emaús, dista 11 kilómetros de Jerusalén. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, acuérdense que regresaron. Fíjense, 11 kilómetros se vaya a explicar en las otras lecturas que hemos visto en la semana. Se regresaron, fíjense cómo, pero caminando 11 kilómetros, pues eso te lleva varias horas, ¿eh? Bueno, también ellos fueron a anunciarlos a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Aquí nos dice Marcos eso, pero ahí vemos cómo cuando llegaron con los discípulos, platicaron y no nos dice que no le hayan creído. Aquí Marcos lo dice de esta manera. Recuerden que pues son diferentes informaciones, diferentes puntos de vista, y eso es muy importante también tenerlo y aclararlo. Por eso es bueno que ustedes lean estos pasajes bíblicos, estos momentos de los 4 evangelistas que tenemos, ¿eh? Para que tengamos nosotros una nota perfecta y exacta. Dice que por último se apareció Jesús a los 11, ya terminando, ahora sí que se les aparece a los 11. Bueno, aquí dice que se les aparece a los 11 porque ya Judas Iscariote se había tratado de ahorcar, y digo tratado de ahorcar porque mucha gente piensa que murió ahorcado, y pues no, se rompió la rama y cayó en el barranco y del golpe se mató. Así lo diagnostica Lucas. Acuérdense que de aquel entonces Lucas pues era un médico. Hoy le decimos que es un historiador porque nos dejó el Evangelio de Lucas y aparte el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y bueno, pues hay que darle crédito a Lucas, pues era un médico, él pudo haberse dado cuenta de cómo pudo haber muerto esa persona que se trató de ahorcaros y cayó, ¿no? Y en este caso era Judas Iscariote. Otro evangelista, solamente Mateo, dice, se fue a ahorcar, vamos, se fue a ahorcar y ya. Es como dices, ¿no? Me voy al centro, me voy a Garibaldi, me voy al parque, pues nada más, ¿no? Pero no sabes si llegaste al parque, si llegaste a Garibaldi, ¿verdad? O al centro, no sabes. Pero así dijo Mateo, pues se fue a ahorcar. Pero ya Lucas pues, investigó y se dio cuenta de que no había muerto Judas Iscariote ahorcado. Bueno, entonces por eso quedaban 11 discípulos, pero aclaro, fíjense cómo lo dice Marcos, 11 discípulos. Pero recordemos que Tomás no estaba, porque mañana domingo pues se van a dar cuenta ustedes de que se presenta Tomás que 8 días después. Él se regresó a su casa, ¿no? Sí, a ver a su familia, ¿no? Al darse cuenta que Jesús había muerto, bueno, pues, todavía no habían entendido que su trabajo de ellos como iglesia primitiva, como la primera iglesia, porque ellos formaron la primera iglesia de Cristo, pues tenía que ponerse a trabajar, ¿sí? Y ya sabemos que Tomás pues después muere, sí, por allá por la India, ¿no? Sí, es asesinado después de estar predicando. Bueno, eso lo vamos a ver mañana en el Evangelio de día de domingo, de día mañana. Bueno, ahí les doy un adelanto de eso solamente, ¿no? Entonces, dice aquí que se le aparece a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que habían visto resucitado, que eran los dos discípulos que iban a Emaús y que se regresaron, y en Magdalena o María. En otras lecturas sabemos que eran varias mujeres, no solamente Magdalena. Es importante todo esto aclararlo para que no seamos enfáticos en decir la única mujer que vio resucitado a Jesucristo como primera parte fue María, la de Magdala. No, pues, pudieron haber sido varias mujeres, así lo dice en otro evangelio. Eso es importante, ¿no? Y este evangelio pues no nos dice que Pedro y Juan corrieron al sepulcro para cerciorarse de la verdad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero en otro evangelio sí lo dice así. En otros evangelios pues sí dice que estuvieron platicando con los discípulos que se regresaron de Maús, y no nos dice que no le hayan creído los demás discípulos. Entonces todos esos puntos de vista son importantes para no ser tan enfáticos en decir sí, 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 así es, así fue. No, hay diferentes versiones, ¿verdad? Lo importante es darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Eso es lo importante, ¿no? Vimos en la semana que iban a pescar, ¿se acuerdan? Que no habían pescado nada, que Jesús les gritó, no han pescado, pues no hemos pescado, echen las redes al lado derecho
de la barca. ¿Y sacaron cuántos pescados? 153. Los contaron. Sí, ¿no? Acuérdense que pues está hablando de los 150 salmos, ¿no? Y los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerden que los peces los da la naturaleza la hizo Dios. Y el pan, cuando Jesús les preparó el pan y el pescado asado, el simbolismo del pan, pues es el trabajo del hombre. Acuérdense que pues les tenía que hacer entender que ahora eran pescadores de hombres. Ya se los había dicho, así nos pasa hoy en día a nosotros. Dios nos dice, Dios nos indica, Dios nos adoctrina, Dios nos evangeliza y nomás no agarramos el mensaje, la información. ¿Sí? Hacemos a un lado, seguimos viviendo lo mundano, terrenal y material, que es lo que más nos interesa, y las cosas espirituales pues no las tomamos en cuenta, desafortunadamente, ¿no? Bueno, entonces, y seguimos y terminamos con el Evangelio. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban en la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza del corazón, porque no les habían caído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo la ven? Ahí está bien claro eso, ¿no? Ese es nuestro trabajo: llevar la palabra, llevar el conocimiento, llevar la doctrina, acercar al Señor a todos aquellos que están ignorantes del Señor, para que lo conozcan, lo amen y lo sirvan, porque ese es nuestro trabajo. El Señor no necesita de nosotros. ¿Sí? Vayan ustedes a decir, como muchos incrédulos que dicen: Dios nos manda a trabajar, a hacer el bien a los demás, ¿por qué no hace el bien Él? No, es que Él no necesita de nosotros. Nos está diciendo que hagamos eso porque los que creemos en Él, creemos en Cristo, sabemos que venimos del Señor y venimos a llevar a cabo ese trabajo, elaborar ese trabajo, amar a Dios sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo, ese mandamiento nuevo que nos dejó nuestro Señor, y muy claramente lo dijo: no vengo a quitar la ley de los profetas, vengo a darle cumplimiento. Y recuerda que dijo, la ley de Moisés, la ley de los profetas y la ley de los salmos. No habló de otra cosa, ¿eh? No habló de la historia de los israelitas, ¿no? No habló de otros libros. Sí, porque tenemos otros libros como el Cantar de los Cantares, tenemos el libro de los Proverbios, tenemos el libro del Eclesiastés, nosotros del Canon Largo pues tenemos el libro del Eclesiástico, tenemos el libro de Esther, tenemos el libro de Tobías, de Judith, el libro de Sabiduría. No está hablando ninguno de esos libros, está hablando de los libros de los Salmos, de la ley de Moisés, ¿sí? Y la ley de los profetas. Y bueno, pues ese es nuestro trabajo. Y muy claramente les dice aquí: vayan por todo el mundo. Y bueno, pues ese era su trabajo que tenían que llevar a cabo la iglesia primitiva, que estaba formada por los 11 discípulos, acuérdense, 11. Ya después ellos eligieron a otro, a Matías. Pero bueno, nuestro Señor Jesucristo, Él eligió al 12º, que era Saulo Pablo, que reunía los mismos requisitos que Judas Iscariote. ¿Por qué? Se les voy a explicar. Judas Iscariote era de familia muy acomodada, no digo que gente de dinero, pero era gente, su familia estaba bien, económicamente hablando, ¿no? Judas Iscariote había sido educado y lo habían mandado a conocer al estudio, ¿sí? En la historia, ¿no? de su raza, conocía las leyes, aunque no era fariseo, sí, y aparte era políglota, conocía muchos idiomas, Judas Iscariote. Recuerden que Judas Iscariote era el único que no era galileo, era de Judea, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Aunque nuestro Señor Jesucristo vivió en Galilea, en Nazaret de Galilea, Él no era de ahí, Él creció ahí, vivió ahí. Recuerden que pues, Él nació en Belén, de Judea, y después de ahí se fue unos años a Egipto. Mucha gente piensa que nada más se fue unos días. No, sí duró hasta que se muriera Herodes el Grande, el que lo mandó a tratar de mandar a matar, ¿no? Y por eso se menciona que mandó a matar a menores de 2 años, sí, porque pues había pasado mucho tiempo y no le habían informado los sabios de Oriente, que él les había pedido que lo informaran y no le habían informado de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y entonces para no errar, pues por eso da la orden de mandar a matar a niños menores de 2 años. Pero bueno, por esto ya estaba nuestro Señor Jesucristo en Egipto. De Jerusalén para ir a Egipto, no crean que es un día, ¿sí? O son 3 horas, 8 horas. No sabemos cómo se trasladó nuestro Señor Jesucristo, pero sí sabemos y tenemos la consideración de que un ángel del Señor lo iba guiando. Se dice que era el arcángel Uriel.
También se dice que el arcángel Uriel fue el que le comunicaba a José todo lo que tenía que hacer. 3 veces le comunicó en sueños a José, al papá adoptivo, por si le podemos decir, ¿no? Bueno, ya regresó Jesús a Nazaret de Galilea, pero él no era de Galilea, era de Judea, al igual que Judas Iscariote. Esto quiero que ustedes lo puedan ustedes investigar, estudienlo para que sepan qué es lo que les estoy diciendo. Y todos los otros 11 discípulos eran de allá, de Galilea, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo, para reemplazar a Judas Iscariote, pues tuvo la gran suerte, diría yo, Saulo Pablo, que era fariseo, que también era políglota igual que Judas Iscariote, también tenía pues, una economía buena, era comerciante, ¿sí? Y tenía preparación también, era descendiente de fariseos. Por eso les digo que tenía las mismas cualidades, entre comillas, que Judas Iscariote. Y nuestro Señor lo convierte, cuando iba a Damasco, Saulo Pablo, sí, ya pronto lo vamos a repasar eso en las lecturas, se lo encuentra en el camino y le dice que por qué lo está persiguiendo, que porque está persiguiendo a los cristianos es como si lo estuviera persiguiendo a Jesucristo. Y lo deja ciego 3 días. Y ya después le manda a un profeta, un convertido o un cristiano de los primeros cristianos que había, Ananías, y le dice que vaya a ver a Saulo Pablo, que le imponga las manos para que recobre la vista. Y no quería ir, ¿no? Porque dice, pues, ¿cómo voy a ir a curar ese fulano, ¿no? Si Saulo Pablo perseguía a los cristianos, ¿no? Tú ve y haz lo que tienes que hacer. Y le cumple, ¿no? Cumple con Dios. Y va y le dice a Saulo Pablo, el Señor me envía para que recobres la vista y para que te pongas a trabajar en favor de él. Y desde ahí Saulo Pablo empieza a trabajar. Acuérdense que pues la predicación de Saulo Pablo, pues la tenemos ahí en 13 cartas que él envía a diferentes lugares. Y su explicación es una manera muy diferente que la de los apóstoles, que la de los evangelios de Mateo y de Juan, que sí estuvieron con nuestro Señor Jesucristo, y de Pedro, que tenemos 2 cartas en el Nuevo Testamento y 3 cartas de Juan. Es muy diferente su evangelización de Saulo Pablo. ¿Por qué? Pues porque no conoció a nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos estuvieron 3 años con nuestro Señor Jesucristo, pero Saulo Pablo no. Ese se apareció hasta después, pero el Señor lo escogió, el Señor lo eligió, el Señor lo perdonó, el Señor le dio la indicación, la orden de que él tenía que ayudar a la iglesia primitiva, que somos nosotros. Acuérdense que los seres humanos somos la iglesia, no son las instituciones, para que llevara el conocimiento a los demás, como dice aquí, vayan por todo el mundo, ¿sí? Y prediquen el Evangelio a toda criatura, prediquen la doctrina de Cristo, prediquen lo que el Señor nos ha enseñado. Y pues lo principal es ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Recuerden que 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues vino el Espíritu Santo a toda la humanidad, a toda. Ya lo hacemos nosotros de una manera sacramental, lo hacemos de una manera institucional, pero ya el Espíritu Santo llegó a todos. Desafortunadamente hay gente que no cree en esto, hay gente que no lo toma en cuenta, hay gente que vive con el Espíritu Santo pero vive de una forma nada más mundana, terrenal y material, y hay gente que pues hace mucho mal a la humanidad, ¿no? Muchos delincuentes, ¿no? Pero ellos también tienen al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo llegó a todos. Claro que aquel que se convierte, aquel que pide perdón, aquel que se reconcilia con el Señor, pues el Espíritu Santo toma fuerza en esa persona, porque pues hay que aceptar, ¿sí? No es una obligación, ¿sí? Eso es lo que se dice de libre albedrío. Dios dice, ¿quieres seguirme? Adelante. ¿No quieres seguirme? Pues cuando tú te mueras en este cuerpo mundano que yo te di, esta máquina biológica, pues hasta ahí llegaste. Ya está tu destrucción, ya está tu infierno aclarado. No es de que el día que te mueras te vas al infierno. Acuérdense que el infierno fue hecho para el demonio y sus ángeles. Así lo dicen las escrituras, ¿eh? Y en otras ocasiones dice que todo aquel que se porta mal y hace mal las cosas, pues será destruido, ¿no? Como en la ajena, en un infierno, en un incendio, ¿no? Y eso lo hace, o lo pone como ejemplo de los basureros que estaban afuera de la ciudad de Jerusalén, en donde se tiraba todos los desechos y que día y noche pues había gente que los estaba incendiando, quemando, porque pues imagínense, iban a llenar de tanta basura. Antes no había como hoy, ¿verdad? Lugares de reciclar la basura o separar la basura, pues no,
se quemaba la basura, hacían unos, bajo la tierra, hoyos muy grandes y ahí echaban todo lo quemado, ¿no? Los residuos quemados y así. Por eso dice el Señor que tú serás llevado a la ajena, ¿no? Porque pues es una destrucción. Cuando te mueres, bueno, ya se destruye ahí tu vida, ¿no? Ya se destruye ahí tu cuerpo, ¿no? Ya hasta ahí llegaste. En cambio, el que esté con el Señor y que aquel que sí haya cumplido con Dios, bueno, pues se dice, ¿no? Nosotros lo decimos de una manera muy bonita, ¿no? Estamos dormidos en la esperanza de la resurrección, ¿sí? Entonces, bueno, eso es importante que lo tengamos, ¿no? Para que no se les olvide. Bueno, y así termina la lectura. Es un resumen de las lecturas que hemos visto en toda la semana de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que el día más importante de la vida de nosotros como seguidores de Cristo, pues es la resurrección. Es lo más importante, hermanos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante. Sí. Muchos dicen, no, pues es el nacimiento. No, 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 no. Otros dirán, no, pues es su muerte. No, tampoco. No. Entonces, el día más importante es la resurrección. La otra fiesta o la otra más importante es la venida del Espíritu Santo. Es la segunda fiesta o la segunda forma que debemos nosotros celebrar grandiosa a nuestro Señor. Y la tercera, pues ya se las había yo platicado la semana, ¿verdad? Que es la parucía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues no es que esté haciendo yo a un lado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que no sabemos cuándo nació, pero lo celebramos el 24 de diciembre a la medianoche. Otros dirán, pues es que la muerte de nuestro Señor Jesucristo es lo más importante, su crucifixión. Sí, lo veneramos, lo adoramos y festejamos esos días, ¿no? Otros dirán, no, pues hay gente que dice que es la transfiguración, otros dicen que es la oración del huerto, otros dicen que es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, y así consecutivamente, ¿no? Les da mucha importancia a esos eventos que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo. Pero los eventos más importantes para nosotros los católicos, los cristianos, los mesiánicos, pues es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden que, pues bueno, los árabes, los musulmanes, pues ellos no creen que nuestro Señor Jesucristo haya resucitado. Ellos no creen que nuestro Señor Jesucristo sea el Hijo de Dios. Ellos dicen que fue un gran profeta. Los judíos, pues lo mismo, ¿no? Ellos dicen, bueno, pues es uno de nuestra raza, es un profetilla ahí de quinta, es un bastardo porque no sabemos quién es su papá, sabemos que José pues lo cuidó, le dio su apellido por decirlo así, pero no sabemos y no lo toman así. Y a otras religiones en la actualidad pues también hablan así de esa manera tan drástica, ¿no? Ya no les digo los mormones o yo no les digo los testigos de Jehová o los evangélicos o los cristianos, ¿no? Así porque hay una iglesia que se denomina cristianos, seguidores de Cristo, ¿no? Yo no digo ellos porque pues también tienen sus formas de entender las cosas, ¿no? Nosotros como católicos pues sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que sí resucitó y sabemos que es el Hijo de Dios y por gracia de Él, pues ahora todos nosotros somos hijos de Dios y hermanos de Cristo. Recuerden que a María, la de Magdala, le dijo, ve y dile a mis hermanos que se vayan a Galilea, ahí los voy a ver. Estaban en Jerusalén y para llegar a Galilea son más de 100 kilómetros, ¿eh? No creen que es ahí a la vuelta de la esquina, no toman un taxi y rápido llegan. Pues no, hermanos. Entonces, bueno, aquí nos está refiriendo Marcos que ese mismo día estaban ahí en Jerusalén, ¿sí? Acuérdense que la parte norte de Israel es Galilea, la parte central es Samaria y la parte del sur de Israel de aquel entonces es Judea, ¿sí? Bueno, pues ahí se los dejo para que lo tomen, no dejen de escuchar la lectura de mañana domingo, que es muy importante, y ahí pues vamos a ver la presentación de Judas Tomás. Acuérdense que se llama Judas. Tomás es un apodo que significa mellizo, gemelo, dídimo, ¿sí? Mateo, pues su nombre verdadero era Leví, ¿sí? Tiago mayor y Tiago menor, pues nosotros le ponemos el San, yo no sé para qué le decimos San, en realidad es una variación del nombre de Jacobo, ¿sí? Tiago, ¿sí?
Y recordemos que, bueno, hay otros discípulos como Simón que pues era su nombre, pero Jesús le puso piedra, que hoy le decimos Pedro. Todos así, Tadeo, Judas Tadeo, no es su apellido, Tadeo significa valiente. Supuestamente era un personaje muy valentón, sí, fortachón, muy aventado, y hoy nos lo presentan ahí todo escuálido al discípulo, ¿no? Ahí todo flaquito, ahí, ¿no? Con un medallón enfrente, ¿no? Y una llamarada en la cabeza, ¿no? Y su báculo. Así lo representan esculturalmente y en la pintura, ¿no? Pero bueno, su nombre era Judas, ¿sí? Y pues tenemos a Judas Iscariote, pero Judas Iscariote es el único que no está elevado a los altares, que porque traicionó a Jesucristo, que porque vendió a Jesucristo, porque lo entregó a Jesucristo. Bueno, todos los seres humanos que son santos, pues no nacieron siendo santos, pues se fueron convirtiendo, Y les apuesto que Judas Iscariote se arrepintió. ¿Por qué? Porque devolvió las 30 monedas de plata y las aventó al suelo del templo. Así lo dicen las escrituras. Y ese dinero no se quedó otra vez en el templo, sino compraron un terreno del alfarero que era para enterrar a todos los extranjeros que morían ahí en Jerusalén. Ah, sí, porque no los iban a enterrar en el mismo panteón, en el mismo cementerio donde se sepultaban o enterraban a los judíos, ¿no? Pues no, no, si son discriminativos, no disculpen nuestros hermanos mayores, pero pues es su historia. Yo no los vengo a juzgar, simple y llanamente estoy aclarando cómo son las cosas o cómo fueron las cosas, ¿sí? Entonces yo pienso que pues Judas Iscariote pues se arrepintió. Judas Iscariote entregó las monedas y por eso en su desesperación dijo: entregado en manos a un inocente que es mi maestro, sí. Y se trató de ahorcar y Dios no le permitió que se ahorcara porque pues el suicidio, sí, la eutanasia es pecado, ¿no? Dios nos da la vida y Dios nos la quita. Sí, a veces nos las quitan otros cuando son delincuentes o cuando nos atropellan o cuando hay un accidente, ¿no? Pero bueno, ya después hablaremos de ese asunto. Espero que me hayan entendido, espero haber sido explícito en esto y bueno, pues léanlo ustedes con calma y disfruten la lectura de mañana domingo. Que Dios los bendiga.